En una noche fría de noviembre de 2022, Elena Ramírez, una joven afanadora de 22 años, se enfrentó a un correo electrónico que no tenía ningún sentido en el sótano de un rascacielos corporativo en la Ciudad de México. Era una invitación formal, adornada con el logotipo dorado de la empresa, para la cena anual de directores ejecutivos. Durante 4 largos años, su vida había sido un laberinto de turnos nocturnos, transporte público abarrotado y el olor persistente a desinfectante. Un ciclo de intentos por salir adelante limpiando los despachos de personas a las que nunca veía, pero cuyas decisiones gobernaban su frágil existencia. Estudiaba administración en línea durante las mañanas, con la esperanza de cruzar la barrera invisible que la separaba de un trabajo de oficina, un lugar donde al menos supieran su nombre. La rutina era agotadora, una lucha silenciosa por la supervivencia económica y sobre todo por la dignidad. Cada día se sentía más invisible, un fantasma que pulía los suelos que otros pisaban sin mirar. Hasta que esa invitación, un error evidente destinado a una homónima recién contratada como directora de finanzas, apareció en la pantalla de su modesto teléfono. Aquel fallo burocrático, un simple cruce de nombres en una base de datos, se convirtió en una puerta entreabierta hacia un mundo que le estaba completamente vedado. La pregunta que resuena es inevitable. ¿Cómo una persona, acostumbrada a ser invisible, reúne el valor para caminar a través de una puerta que claramente no le corresponde, sabiendo que al otro lado solo puede encontrar la humillación? Antes de contarte cómo un gesto impulsado por la desesperación y la sabiduría de su abuela abrió la única posibilidad que aún quedaba sobre la mesa, déjame un comentario diciendo desde qué parte del mundo nos acompañas, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que transformó no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El conflicto de Elena iba mucho más allá de un simple error en un correo. Pocas semanas antes, un rumor helado había comenzado a recorrer los pasillos de servicio y los cuartos de limpieza. La empresa planeaba una reestructuración masiva. La palabra oficial era optimización de recursos. Pero para Elena y sus compañeras como Carla y Rocío, significaba algo mucho más crudo: el despido de la mitad del personal de limpieza para subcontratar a una agencia externa que pagaría salarios aún más bajos y sin prestaciones. La amenaza era real y tangible, un golpe directo al frágil sustento que mantenía a su familia a flote. Su sueldo no era un extra, era el pilar que pagaba el alquiler en Iztapalapa, las medicinas cada vez más caras de su abuela Elvira y los libros de su hermano pequeño. La invisibilidad que sentía cada noche se materializaba en esa decisión corporativa. Para los ejecutivos de los pisos superiores, ellos no eran personas con familias y miedos, eran simplemente una línea de coste en una hoja de cálculo, una cifra que se podía reducir. La vida de Elena estaba marcada por el trayecto diario entre dos Méxicos que apenas se tocaban. Su día comenzaba antes del amanecer en Iztapalapa, en un pequeño apartamento donde el olor a café de grano se mezclaba con el de las hierbas medicinales que su abuela preparaba. Era un hogar lleno de carencias, pero también de una calidez y un afecto inquebrantables. Doña Elvira, con su rostro surcado por las arrugas de una vida de lucha, era su brújula moral. Era ella quien la animaba a seguir con sus estudios en línea, repitiéndole su dicho favorito: «Mija, el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, ni el patrón más tacaño». Su hermano pequeño, a quien ayudaba con los deberes antes de irse a trabajar, era su motor, la razón por la que soportaba el cansancio y la soledad del turno de noche. El viaje de casi 2 horas en metro y autobús era una transición violenta, un desplazamiento físico y social que la llevaba desde la vibrante y caótica solidaridad de su barrio, hasta la fría e impersonal opulencia del distrito financiero de Santa Fe. Allí, rodeada de edificios de cristal y acero, se sentía como una extranjera en su propia ciudad. Una pieza anónima en un engranaje que la consumía lentamente, noche tras noche, sin ofrecerle nada a cambio más que un salario para seguir sobreviviendo un mes más. El edificio donde trabajaba era un universo en sí mismo, un monumento al poder y al éxito que contrastaba brutalmente con su realidad. Por la noche, cuando los pasillos se vaciaban y solo quedaba el eco de sus pasos y el zumbido de las luces de emergencia, Elena tenía acceso a la intimidad de los despachos de los hombres y mujeres que dirigían el país. No los conocía, pero conocía sus rastros. El retrato de una familia sonriente en un marco de plata sobre el escritorio del señor Beltrán, el CEO más temido.
Las notas garabateadas en una pizarra con proyecciones de millones de dólares. Una botella de whisky caro a medio terminar junto a un cenicero de cristal. Limpiaba las migas de sus almuerzos, vaciaba las papeleras con sus ideas descartadas, y pulía las mesas donde se firmaban acuerdos que podían dejar a cientos de familias como la suya en la calle. Esta proximidad a un poder que la ignoraba por completo, alimentaba una extraña mezcla de resentimiento y una curiosidad casi académica. Observaba, analizaba, conectaba los puntos. Se daba cuenta de que aquellas personas, a pesar de su riqueza y su influencia, a menudo parecían tan atrapadas en sus propias presiones como ella en las suyas, aunque sus jaulas fueran de oro. Pero esa empatía no aliviaba el peso de su propia insignificancia. La certeza de que si desapareciera al día siguiente, la única prueba de su existencia sería un suelo menos brillante. La noche que recibió la invitación estaba en su descanso de 15 minutos, escondida en un pequeño cuarto de suministros que olía a lejía y a cera para pisos. Sentada sobre un cubo volteado, revisaba su teléfono, un hábito para sentirse conectada con el mundo exterior mientras estaba atrapada en ese limbo nocturno. Al ver el correo con el asunto, invitación a la cena anual de directivos, su primera reacción fue una risa seca y amarga. Pensó que era spam, un virus o una broma de muy mal gusto. Pero al abrirlo, vio su nombre, Elena Ramírez, escrito en una elegante tipografía. El pánico reemplazó a la incredulidad. Su corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo sordo en el silencio del sótano. La dirección de correo era correcta, pero el cargo asociado a su nombre era directora de finanzas. El error era tan obvio que la avergonzaba. Sintió un calor subirle por el cuello, el miedo a ser descubierta, a ser acusada de algo, a perder el trabajo por un fallo que ni siquiera era suyo. Su impulso inmediato fue borrarlo, hacerlo desaparecer, fingir que nunca lo había visto. Aquel correo era una anomalía peligrosa, una grieta en la pared, que separaba su mundo del de ellos, y su instinto de supervivencia le gritaba que no se asomara, que se mantuviera a salvo en la sombra, donde pertenecía. Esa noche, al llegar a casa, con el cansancio pegado a los huesos y la ansiedad revolviéndole el estómago, le mostró el teléfono a su abuela. Esperaba que doña Elvira lo descartara con un gesto, que le dijera que lo olvidara, que no se metiera en problemas. Pero la anciana se puso sus gafas, leyó el correo lentamente un par de veces y, en lugar de miedo, en sus ojos apareció un brillo de traviesa curiosidad. Se quedó en silencio por un largo minuto, un silencio que a Elena le pareció eterno. Finalmente, le devolvió el teléfono, y le dijo unas palabras que cambiarían el curso de todo. «Mira, mija», comenzó con su voz, suave pero firme, «yo no sé de computadoras, ni de jefes importantes. Pero sé de señales. Y esto es una señal. El mundo de arriba cometió un error, y te dejó una puerta abierta. A lo mejor solo es por un ratito, a lo mejor te la cierran en la cara. Pero si Dios te abrió esa puerta, aunque sea por error, será por algo. Ve y escucha. No tienes que decir nada. Solo ve. Ponte el vestido azul de tu madre, el que usó para la boda de tu tía. Ve y mira con tus propios ojos cómo son esos que deciden si comemos mañana». La propuesta era una locura, un riesgo monumental, pero en las palabras de su abuela no había ingenuidad, sino una profunda sabiduría forjada en la resignación. Era la lógica de quien no tiene nada que perder y, por una vez, una oportunidad imposible de ganar, aunque solo fuera la de ser vista. La decisión de seguir el consejo de su abuela no fue un acto de valentía impulsivo, sino el comienzo de una tortura silenciosa que duró varios días. Elena pasó las siguientes noches sumida en un estado de parálisis y ansiedad. El vestido azul de su madre, colgado en la puerta del armario, parecía mirarla con una mezcla de reproche y expectación. Era una reliquia de un tiempo más feliz, un recordatorio de una dignidad que sentía cada vez más lejana. En su mente se repetía una y otra vez la misma secuencia de humillación. Ella, entrando en ese salón de lujo, con sus zapatos gastados y su torpeza evidente, los murmullos, las miradas de desdén, el momento en que alguien se daría cuenta del error y la escoltarían hasta la puerta de servicio, como a una ladrona. El miedo era una sensación física, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar durante sus turnos. ¿Cómo podría siquiera fingir pertenecer a ese mundo? No conocía los códigos, no sabía de qué hablaban, no entendía sus chistes. Sería como un pez fuera del agua, asfixiándose lentamente bajo las luces brillantes de un acuario al que nunca fue invitada.
Cada vez que pensaba en borrar el correo, la imagen de su abuela, con esa fe inquebrantable en las señales del destino, la detenía. Estaba atrapada entre el pánico a la humillación pública y el terror a decepcionar a la única persona que todavía creía que ella podía ser algo más que una sombra que limpia el polvo ajeno. Los días previos a la fecha límite para confirmar su asistencia se convirtieron en un ejercicio de espionaje involuntario. Mientras limpiaba los despachos, Elena ya no veía solo basura que recoger, sino pistas de un mundo que le era ajeno pero que, de pronto, necesitaba entender. Observaba los libros en las estanterías, los nombres en las agendas, las notas pegadas en los monitores. Intentaba memorizar los rostros de los directivos a partir de las fotografías en sus escritorios, tratando de adivinar sus personalidades por los objetos que los rodeaban. El despacho del señor Beltrán, el CEO, era el más intimidante, minimalista, impecable, con una vista panorámica de la ciudad que parecía empequeñecer todo lo demás. Elena sentía que si tan solo pudiera entender una fracción de lo que se decidía en esas salas, tal vez no parecería tan fuera de lugar. La invitación en su teléfono se había convertido en un secreto pesado, una carga que no podía compartir con nadie. Sus compañeras, especialmente Carla, notarían su distracción y le preguntarían si estaba bien, a lo que ella respondía con una sonrisa forzada y evasivas. Contarles la verdad era impensable, se reirían de su ingenuidad o peor aún, la verían como una traidora que aspiraba a un mundo que las despreciaba. Así, el aislamiento de Elena se hizo más profundo. Estaba sola con su miedo, su curiosidad, y una fecha en el calendario que se acercaba como una sentencia, obligándola a tomar una decisión que parecía, desde cualquier ángulo, un suicidio social. La tensión latente que se respiraba en los pasillos de servicio, finalmente se materializó una semana antes de la cena. El rumor dejó de ser un susurro para convertirse en una circular impresa, pegada con una chincheta en el tablón de anuncios del sótano. El lenguaje era frío, corporativo, lleno de eufemismos como optimización de procesos y alianzas estratégicas con proveedores externos. Pero para las 20 personas que conformaban el equipo de limpieza, el mensaje era brutalmente claro: la mitad de ellos serían despedidos en 60 días. El silencio que siguió a la lectura del comunicado fue más ensordecedor que cualquier grito. Elena vio el rostro de Rocío, una mujer que llevaba 15 años trabajando en ese edificio, descomponerse en una máscara de pánico silencioso. Vio a don Manuel, el hombre de mantenimiento que estaba a punto de jubilarse, apretar los puños con una rabia impotente. La injusticia era tan palpable que casi se podía tocar. Ellos, que conocían cada rincón, cada mancha, cada sonido del edificio, eran ahora una cifra en un plan de ahorro, un obstáculo para maximizar los beneficios de los accionistas. En ese momento, la invitación en el teléfono de Elena adquirió un nuevo significado. Ya no era solo una oportunidad personal, una puerta equivocada hacia un sueño. Se convirtió en un arma improbable, en la única y ridícula posibilidad de que la voz de esa gente, su gente, fuera escuchada en la sala donde se había firmado su sentencia de muerte. El ambiente en el trabajo se enrareció de inmediato. La camaradería que antes existía, forjada en turnos agotadores y cafés compartidos a las 3 de la mañana, se fracturó bajo el peso de la incertidumbre. Ahora, cada compañero era un posible competidor por uno de los pocos puestos que quedarían. Las conversaciones se volvieron tensas, las miradas, esquivas. El supervisor, un hombre llamado Jorge que siempre había sido amable, ahora evitaba el contacto visual, incapaz de ofrecer respuestas o consuelo. Repetía como un autómata las frases que le habían dictado desde recursos humanos, hablando de evaluaciones de desempeño y criterios objetivos, palabras vacías que solo aumentaban la ansiedad general. Elena sentía el miedo colectivo como una niebla espesa que lo impregnaba todo, desde el olor a desinfectante hasta el zumbido de las pulidoras. La rutina, que antes era monótona pero predecible, se convirtió en una cuenta atrás. Cada noche, al pasar la mopa por los suelos de mármol de la recepción, se preguntaba cuántas veces más lo haría. El edificio, con sus luces imponentes y su silencio sepulcral, ya no era solo un lugar de trabajo, se había transformado en el escenario de una tragedia silenciosa, un recordatorio constante de su propia fragilidad y de lo poco que importaban sus vidas para quienes ocupaban las oficinas de arriba.
La crisis no tardó en golpear la puerta de su casa, demostrando lo delgada que era la línea que separaba su precaria estabilidad del desastre. Una tarde, al volver de sus clases en línea, encontró a su abuela sentada en la cocina, con un sobre abierto en la mano y la mirada perdida. Era una factura de la farmacia. El coste de uno de sus medicamentos para la artritis había subido casi un 40% sin previo aviso. La cantidad, aunque no era astronómica para otros, para ellos representaba la diferencia entre pagar el alquiler a tiempo o no. Doña Elvira intentó restarle importancia, diciendo que podía aguantar el dolor, que ya estaba acostumbrada, pero Elena vio el temblor en sus manos y la profunda preocupación en sus ojos. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Elena sintió una oleada de culpa y vergüenza que le quemaba por dentro. Todos sus esfuerzos, sus noches sin dormir estudiando y trabajando, parecían inútiles. No podía proteger a su familia de la fragilidad de su propia existencia. El sueño de conseguir un trabajo de oficina, de salir adelante, se sentía como una fantasía infantil frente a la brutalidad de la realidad. La amenaza del despido ya no era un problema laboral, era una sentencia directa contra la salud de su abuela y el futuro de su hermano. El peso de esa responsabilidad se hizo insoportable. La atmósfera en el pequeño apartamento de Iztapalapa, normalmente llena de las risas de su hermano y las historias de su abuela, se cargó de una tensión silenciosa. Elena se encontraba cada vez más irritable, respondiendo con monosílabos, incapaz de compartir la verdadera fuente de su angustia. Se sentía como una impostora, manteniendo la fachada de que todo estaba bajo control mientras por dentro se desmoronaba. Una noche, su hermano pequeño le pidió ayuda con un proyecto de ciencias que requería materiales que ella sabía que no podía permitirse comprar en ese momento. Tuvo que decirle que esperara, que verían qué podían hacer el fin de semana, y la decepción en la cara del niño fue como una puñalada. Se encerró en su cuarto, sintiendo las lágrimas de frustración arderle en los ojos. Recordó una promesa que le había hecho a su madre en su lecho de muerte, que cuidaría de la abuela y del niño, que nunca les faltaría nada. Y ahora sentía que estaba fallando en todos los frentes, estaba atrapada en una encrucijada imposible. Permanecer en silencio significaba ver cómo su mundo se desintegraba lentamente. Actuar, aceptar esa invitación absurda, era arriesgarse a una humillación inmediata, que podría costarles lo poco que les quedaba. La noche antes de que expirara el plazo para confirmar su asistencia a la cena, Elena estaba limpiando el despacho del señor Beltrán. El trabajo era automático. Su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, atrapada en un bucle de miedo y duda. Mientras vaciaba la papelera, sus ojos se posaron en un objeto sobre el imponente escritorio de caoba. Un portarretratos de plata pulida. En la foto, el señor Beltrán sonreía, abrazando a su esposa y a dos niños adolescentes a bordo de un yate, con el mar azul de fondo. Era una imagen de felicidad perfecta, de una vida sin preocupaciones, a un universo de distancia de la factura de la farmacia arrugada sobre la mesa de su cocina. En ese instante, algo dentro de Elena se rompió. No fue envidia lo que sintió, ni siquiera resentimiento. Fue una rabia fría y cristalina. Una ira contra la ceguera de ese hombre y su mundo, contra la injusticia de un sistema que permitía que su familia viviera en la opulencia, mientras decidía con indiferencia sobre la supervivencia de la suya. La imagen de su abuela, intentando ocultar su dolor para no ser una carga, se superpuso a la sonrisa despreocupada del CEO. El miedo a ser descubierta, a ser ridiculizada, de repente pareció insignificante comparado con el miedo a un futuro en el que seguiría siendo invisible, en el que no habría hecho nada. Con las manos temblando sacó su teléfono del bolsillo, abrió el correo y sin permitirse dudar un segundo más, pulsó el botón que decía «Confirmar asistencia». Fue un acto de pura desesperación, un salto al vacío sin red, el único grito que podía dar en un mundo que se negaba a escucharla. En el instante en que su dedo pulsó confirmar, la adrenalina de la rabia se disolvió, dejando paso a un pánico helado y visceral. No hubo vuelta atrás. La decisión estaba tomada, y la fecha de la cena, marcada en rojo en el calendario de su mente, se convirtió en el tic-tac de una bomba de relojería. Los 3 días siguientes fueron un infierno silencioso. Durante sus turnos, Elena trabajaba con una eficiencia mecánica. Pero su mente era un torbellino de escenarios catastróficos. Se imaginaba la risa condescendiente de los directivos, la mirada de decepción del señor Beltrán al descubrir el engaño,
El momento en que la seguridad la escoltaría fuera del salón como a una delincuente. El miedo era tan intenso que a veces tenía que apoyarse en su carrito de limpieza para no desmayarse, sintiendo náuseas y un sudor frío que le recorría la espalda. En casa, el secreto la aislaba aún más. No podía compartir su terror con su abuela, quien ya le había dado su bendición con una fe que Elena sentía que no merecía. Tampoco podía decírselo a su hermano, cuya inocencia quería proteger a toda costa. El vestido azul colgaba en el armario, no como una promesa, sino como el uniforme de su propia ejecución. La soledad de su decisión era aplastante. Había apretado el gatillo de un arma que no sabía si la salvaría o la destruiría, y ahora solo podía esperar, atrapada en la cuenta atrás hacia el momento del disparo. La noche previa a la cena, la presión finalmente la quebró. Estaba en el piso 45, el piso ejecutivo, puliendo el suelo de una sala de juntas vacía. La ciudad se extendía bajo sus pies como una galaxia de luces indiferentes, un recordatorio de lo pequeña e insignificante que era. La enormidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó con la fuerza de una ola. Se sintió como una impostora, una niña jugando con fuego en una casa de papel. Las lágrimas, contenidas durante días, brotaron sin control. Corrió a esconderse en un pequeño cuarto de mantenimiento, un espacio reducido que olía a aceite y a metal, y se derrumbó en el suelo, sollozando en silencio para que nadie la oyera. Fue allí donde la encontró don Ricardo, el jefe de mantenimiento, un hombre de 60 años con el rostro curtido por décadas de trabajo y unas manos que parecían capaces de arreglar cualquier cosa. No dijo nada. Simplemente se sentó en una caja de herramientas a su lado y esperó. Su presencia era tranquila, sólida, un ancla en medio de la tormenta de Elena. Cuando ella finalmente levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, él le ofreció un pañuelo de tela, limpio y planchado. A veces, las tuberías de arriba revientan por la presión, dijo con una voz grave y amable. Las de abajo también. Era la primera vez en días que alguien la veía de verdad. Y ese simple acto de compasión le dio el valor para hablar. Tartamudeando al principio, Elena le contó la historia. No toda, pero sí lo esencial. La invitación, la cena, el miedo paralizante a no pertenecer, a ser humillada. Le mostró el correo en su teléfono. Don Ricardo lo leyó con la misma calma con la que diagnosticaba un motor averiado. No se rió ni la juzgó. En sus ojos, Elena no vio sorpresa, sino reconocimiento. Él conocía ese mundo de arriba mejor que nadie. No desde dentro, sino desde sus entrañas, desde los conductos de ventilación y los circuitos eléctricos que lo mantenían vivo. Llevaba 30 años en ese edificio, había visto a 3 CEOs diferentes ir y venir, y había aprendido a leer las corrientes de poder que fluían por sus pasillos. «Así que te invitaron a la jaula de los leones», dijo finalmente devolviéndole el teléfono. «¿Y tienes miedo de que te coman?» Elena asintió, incapaz de articular palabra. Don Ricardo se levantó y le hizo una seña para que lo siguiera. La condujo a través de un pasillo de servicio hasta una pequeña puerta metálica que daba a un balcón de mantenimiento, un lugar secreto con una vista impresionante de la ciudad. El viento frío de la noche le golpeó la cara, despejándola. «Mira», dijo él, señalando el horizonte. «Ellos ven números, edificios, mercados. Tú, desde aquí abajo, ves las luces de las casas, las familias, las vidas que dependen de sus decisiones. No vayas a esa cena tratando de ser como ellos. Ve siendo exactamente lo que eres. La única persona en esa sala que sabe lo que de verdad cuesta mantener esas luces encendidas». Las palabras de don Ricardo no fueron un consuelo, fueron un manual de estrategia. Durante la siguiente hora, en aquel balcón azotado por el viento, el viejo técnico se convirtió en su inesperado mentor. Le explicó la dinámica de poder que observaría en la mesa. «No intentes hablar de finanzas ni de negocios. Es su territorio, te destrozarán», le advirtió. «Tu territorio es la verdad de la gente que ellos llaman recursos humanos o costes operativos. Ellos han olvidado los nombres, las caras. Tú los conoces. Ese es tu poder, niña. Tu única arma». Le dio consejos prácticos, forjados en años de observación silenciosa. «No hables si no te preguntan. Escucha. La gente poderosa adora escucharse a sí misma. Deja que hablen, y te dirán todo lo que necesitas saber sobre sus debilidades.
Y si te preguntan, responde con una historia, no con una opinión. Una historia sobre Rocío, sobre Manuel, sobre ti. No pueden discutir una historia, solo pueden sentirla. Le enseñó a usar su invisibilidad a su favor. Ellos esperan a la directora de finanzas. No te verán a ti, te subestimarán. Esa es tu mayor ventaja. Deja que te ignoren. La persona a la que nadie presta atención es la que escucha los secretos más importantes. Por primera vez, Elena sintió que su miedo se transformaba en algo más. No era valentía, aún no, era un propósito. Aquella conversación fue el catalizador que lo cambió todo. Elena ya no iba a la cena como una impostora aterrorizada, sino como una observadora con una misión. Don Ricardo le había dado un escudo y una espada, forjados no en acero sino en dignidad y verdad. Al volver a su puesto esa noche, sus movimientos ya no eran los de una autómata. Había una nueva determinación en su mirada. Pasó el resto de su turno repasando mentalmente las historias de sus compañeros. La lucha de Carla por pagar la universidad de su hijo. El orgullo de don Manuel por mantener el vestíbulo impecable. La generosidad de Rocío compartiendo su almuerzo con quien lo necesitara. Esas no eran anécdotas, eran datos. Datos humanos que ninguna hoja de cálculo podría jamás cuantificar. Eran la munición que don Ricardo le había enseñado a usar. La cena ya no era una potencial humillación, sino una oportunidad única, casi quirúrgica, de introducir un virus de realidad en un sistema herméticamente sellado. Sabía que las probabilidades de éxito eran mínimas, que lo más probable era que fracasara estrepitosamente. Pero por primera vez desde que recibió aquel correo, ya no se sentía sola. Llevaba consigo las voces de todos los que, como ella, eran invisibles. Y esa carga que antes la aplastaba, ahora la sostenía. La tarde de la cena, el pequeño apartamento de Iztapalapa, se convirtió en un camerino improvisado. Su abuela, doña Elvira, la ayudó a prepararse con una solemnidad casi ritual. No hubo palabras de ánimo vacías ni falsas esperanzas. Ambas sabían la magnitud del riesgo. Mientras le peinaba el cabello con sus manos artríticas pero firmes, la anciana le dio su último consejo, el más importante. «Mija, no te olvides de quién eres ni de dónde vienes», le susurró al oído. «Esa gente se pone máscaras de oro para esconder que por dentro están vacíos. Tú no tienes oro, pero tienes raíces, y un árbol con buenas raíces no lo tumba cualquier viento». El vestido azul, sencillo y sin adornos, ya no parecía inadecuado. Era su piel, su verdad. Una prima le prestó unos zapatos de tacón bajo, un poco gastados pero limpios. No llevaba joyas, solo un pequeño amuleto que su madre le había regalado. Al mirarse en el espejo agrietado del baño, no vio a una directora de finanzas. Vio a Elena Ramírez, hija de Iztapalapa, nieta de Elvira, afanadora. Y por primera vez, no sintió vergüenza de ello, sintió que era suficiente. Su abuela le dio la bendición, y su hermano pequeño la abrazó con fuerza, pidiéndole que volviera pronto. El viaje en taxi hacia Santa Fe, pagado con una parte del dinero destinado al alquiler, fue una transición surrealista. A medida que el coche dejaba atrás las calles bulliciosas y coloridas de su barrio para adentrarse en las avenidas anchas y los paisajes de cristal y acero del distrito financiero, Elena sintió cómo la tensión volvía a apoderarse de su cuerpo. El miedo no había desaparecido. Seguía ahí, un nudo frío en la boca del estómago. Pero ahora estaba acompañado de una extraña calma. Una resolución que no sabía que poseía. Repasaba las palabras de don Ricardo y de su abuela como un mantra. Tu territorio es la verdad. Un árbol con buenas raíces no lo tumba cualquier viento. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba el evento, el portero le abrió la puerta del taxi con una deferencia que la hizo sentir aún más fuera de lugar. Por un instante, quiso decirle al conductor que diera la vuelta, que la llevara de regreso a la seguridad de su mundo. Pero entonces recordó el rostro preocupado de su abuela, la amenaza del despido sobre sus compañeras y la mirada de confianza de don Ricardo. Respiró hondo, alisó su vestido azul y caminó hacia la entrada del hotel. Ya no era solo Elena. Era el caballo de Troya de los invisibles, a punto de cruzar las puertas de la ciudadela. Al cruzar el umbral del gran salón, Elena sintió que el aire mismo era diferente, más denso,
cargado con el perfume caro de las mujeres y el aroma a cuero y madera de las carteras y los puros. Las luces de las arañas de cristal se reflejaban en docenas de copas y cubiertos de plata, creando un universo de destellos que la mareaba. El murmullo de las conversaciones era un zumbido constante, una lengua extranjera llena de referencias a mercados bursátiles, viajes a Aspen y acuerdos multimillonarios. Por un instante, el pánico la paralizó. Sintió el impulso irrefrenable de dar media vuelta y huir, de volver a la familiaridad del olor a desinfectante del sótano. Pero entonces, la voz de su abuela resonó en su mente. Un árbol con buenas raíces no lo tumba cualquier viento. Se aferró a esa imagen, la de un árbol humilde pero firme en medio de un bosque de gigantes de cristal. Se acercó a la recepcionista con pasos que le parecieron torpes y ruidosos sobre el mármol pulido. Cuando dijo su nombre, Elena Ramírez, contuvo la respiración, esperando la mirada de confusión, la llamada al supervisor. Pero la joven, con una sonrisa profesional, simplemente consultó su tableta y dijo: «Sí, aquí está, mesa 7, disfrute de la velada». Ese pequeño instante de normalidad, de ser aceptada sin cuestionamientos, fue la primera bocanada de aire en un océano de ansiedad. Fue la primera microvictoria de la noche, una confirmación de que, al menos en la superficie, el error del sistema la amparaba. Caminó hacia su mesa sintiendo docenas de miradas evaluadoras sobre su vestido azul, tan simple en comparación con los trajes de diseñador que la rodeaban. Cada paso era una batalla contra el síndrome del impostor, que le gritaba que no pertenecía allí. Una vez sentada en la mesa 7, su invisibilidad volvió a ser su refugio. Estaba rodeada por directores de menor rango, hombres y mujeres, de entre 30 y 40 años, que competían entre sí por la atención de un vicepresidente de marketing que presidía la conversación. Elena aplicó la primera lección de don Ricardo: escuchar. No intentó participar en su charla sobre yates y fondos de inversión. Se convirtió en una esponja, absorbiendo no solo las palabras, sino el lenguaje no verbal, la dinámica de poder, la forma en que se interrumpían unos a otros, las sonrisas falsas y los elogios calculados. Se dio cuenta de que aquel mundo, que desde fuera parecía tan monolítico y poderoso, estaba lleno de sus propias inseguridades y jerarquías frágiles. Observó cómo un joven ejecutivo derramaba un poco de vino y se disculpaba profusamente, con el rostro enrojecido de vergüenza, un miedo que ella conocía muy bien. Vio a una directora revisar su teléfono a escondidas bajo la mesa, con una expresión de profunda preocupación que contrastaba con su sonrisa impecable. Eran, a su manera, tan vulnerables como ella, solo que sus jaulas eran de oro. Esta observación no disminuyó su miedo, pero sí lo transformó. Dejó de verlos como dioses omnipotentes, y empezó a verlos como lo que eran. Personas que, a pesar de sus trajes caros, también temían cometer un error, decir algo inapropiado o parecer débiles. Este pequeño cambio de perspectiva fue su segundo aprendizaje. El poder era, en gran medida, una actuación, una máscara que todos en esa sala, incluida ella ahora, estaban obligados a llevar. El primer desafío directo llegó con el aperitivo. El vicepresidente de marketing, un hombre llamado a sí mismo Arturo, finalmente reparó en su silencio. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se dirigió a ella por primera vez. «Y usted, Elena, es la nueva incorporación en finanzas, ¿verdad? Un placer tenerla a bordo. Cuéntenos, ¿qué le parece el clima económico actual? ¿Vienen tiempos de austeridad o de expansión agresiva?» La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra, y todas las cabezas se giraron hacia ella. El corazón de Elena se detuvo. Era el momento que más había temido. Su mente se quedó en blanco, no sabía nada de climas económicos ni de estrategias de expansión. Sintió el sudor frío en la nuca y el calor subiendo por su cuello. Podía mentir, inventar una respuesta con los pocos términos que recordaba de sus clases en línea, pero sabía que la descubrirían al instante. Entonces recordó otra de las lecciones de don Ricardo. No intentes hablar su idioma, te destrozarán. Responde con una historia. Respiró hondo, miró a Arturo directamente a los ojos y, con una voz que temblaba solo al principio, dijo: «Señor, no puedo hablarle de expansión en términos de millones. Pero puedo decirle que en mi colonia, la señora de la tienda de la esquina ha dejado de fiar. Y el panadero, que lleva 30 años ahí,
Está pensando en cerrar porque ya no le alcanza para pagar la luz. Para mí, ese es el único clima económico que importa. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. La respuesta era tan inesperada, tan visceralmente real, que los dejó descolocados. Arturo parpadeó, sin saber qué decir. Fue una pequeña bomba de verdad, en medio de su burbuja de abstracciones financieras. Nadie se atrevió a hacerle otra pregunta de negocios. Había sobrevivido. Y en el proceso, había descubierto una nueva arma, la autenticidad radical. Sin embargo, cada pequeño avance venía seguido de un recordatorio brutal de su posición. Mientras los camareros servían el primer plato, escuchó una conversación en la mesa contigua. Eran dos directivos de operaciones, y hablaban en voz baja pero con una claridad escalofriante. La subcontratación del personal de limpieza va a ser un ahorro neto del 18% en el primer año, dijo uno. Lo mejor es que la nueva agencia no ofrece antigüedad ni seguro de gastos médicos mayores. Es un coste hundido del que por fin nos libramos. El otro soltó una risa seca. Ya era hora. Sinceramente, no entiendo por qué tardamos tanto en optimizar ese departamento. Son totalmente reemplazables. Cada palabra fue como un golpe físico para Elena. Escuchar la vida de sus compañeros, su futuro, reducido a un coste hundido, y a un porcentaje de ahorro, le revolvió el estómago. La pequeña victoria de su respuesta en la mesa se evaporó, reemplazada por una ola de impotencia y rabia. Se sintió estúpida por estar allí, sentada con su vestido azul, comiendo una comida que costaba más de lo que ganaba Rocío en una semana, mientras estos hombres decidían su destino con una frialdad inhumana. La duda la asaltó con una fuerza renovada. ¿Qué hacía ella allí? ¿Realmente creía que una frase o una historia podían cambiar una decisión basada en un 18% de ahorro neto? Por un momento, sintió que todo era una farsa, que su presencia allí no era un acto de valentía, sino el último capricho de un sistema que se divertía jugando con ella antes de aplastarla. La humillación que tanto temía no sería ser descubierta, sino fracasar en su misión y tener que volver al sótano a mirar a sus compañeras a los ojos, sabiendo que no había podido hacer nada. Se refugió en el único lugar seguro que le quedaba, sus recuerdos. Cerró los ojos por un segundo y visualizó el rostro de don Manuel, el conserje, enseñándole a su hermano pequeño a arreglar una bicicleta en el patio del edificio. Recordó a Carla, compartiendo con ella la mitad de su torta una noche en que Elena había olvidado la suya. Pensó en las manos de su abuela, amasando la masa para los buñuelos de Navidad. Esas imágenes, esos pequeños actos de humanidad y solidaridad, eran su ancla. Eran los cimientos de los que hablaba su abuela. La frialdad de los ejecutivos no podía borrar esa verdad. Su rabia no se disipó, pero se transformó. Dejó de ser una emoción paralizante para convertirse en combustible. Se dio cuenta de que la desesperanza era un lujo que no podía permitirse. Si se rendía ahora, estaría validando su lógica, aceptando que las personas como ella eran, en efecto, reemplazables. Abrió los ojos con una nueva determinación. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la cena, sino de encontrar la grieta exacta en su armadura de indiferencia. Empezó a escuchar con una atención aún más aguda, no solo las conversaciones sino los silencios, las vacilaciones, los temas que evitaban. Estaba buscando una oportunidad, un punto de entrada, el momento preciso en que una historia pudiera tener el impacto de una bala. Ya no era una víctima esperando su sentencia, se había convertido en una cazadora, esperando pacientemente el momento de atacar. La dinámica de la sala cambió abruptamente con la llegada del señor Beltrán a su mesa. Era como si un sol oscuro hubiera aparecido, y todos los planetas menores se hubieran alineado a su alrededor. El CEO emanaba un aura de poder y confianza en sí mismo que silenciaba cualquier otra conversación. Saludó al vicepresidente Arturo con una palmada en la espalda y se sentó, aceptando una copa de vino que un camarero le sirvió al instante. Su mirada recorrió la mesa, evaluando a cada persona con una rapidez que a Elena le pareció depredadora. Cuando sus ojos se posaron en ella, le dedicó una sonrisa superficial. Ramírez, dijo como si leyera una etiqueta. La nueva maga de los números. Espero que traiga buenas noticias para los accionistas. Elena simplemente asintió.
manteniendo la calma que no sentía, recordando el consejo de don Ricardo de no hablar a menos que fuera necesario. El señor Beltrán no esperó una respuesta. Ya estaba inmerso en un monólogo sobre sus recientes vacaciones en Dubái, salpicado de anécdotas diseñadas para impresionar y empequeñecer a los demás. Elena lo observó, no con miedo, sino con la fría curiosidad de un biólogo estudiando un espécimen. Vio la necesidad constante de validación, la forma en que sus ojos buscaban la admiración en los rostros de sus subordinados, la fragilidad oculta bajo capas de arrogancia. Y entonces Beltrán, en un alarde de magnanimidad, hizo un comentario que sellaría su destino. Este vino, dijo, haciendo girar la copa, cuesta más que el salario mensual de la gente que limpia estos suelos. Una locura, ¿no? Pero supongo que alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Las risas forzadas que siguieron fueron el sonido de la mecha encendiéndose. En ese instante, Elena supo que tenía su objetivo. No era un sistema abstracto lo que tenía que enfrentar. Era a ese hombre. Mientras servían el plato principal, un filete que parecía una obra de arte en un lienzo de porcelana, la conversación se centró inevitablemente en el tema de la noche, la reestructuración. El señor Beltrán, con la boca llena, comenzó a exponer su visión con una retórica grandilocuente. Hablaba de sinergias, eficiencia operativa y maximización del valor para el accionista. Describió el plan de despidos no como una tragedia humana, sino como una decisión estratégica valiente y una cirugía necesaria para asegurar la salud a largo plazo del organismo corporativo. Elena escuchaba, y cada eufemismo era como una capa de tierra que intentaba sepultar la verdad. Sintió como su corazón empezaba a latir con una fuerza que resonaba en sus oídos, un tambor de guerra llamando a la batalla. Todo el miedo, toda la ansiedad acumulada durante días, se estaba sublimando en una claridad helada. Ya no había dudas. Ya no había escapatoria. Sabía, con una certeza absoluta, que su momento se acercaba. Miró sus manos, que descansaban sobre su regazo, y ya no temblaban. Estaban quietas, firmes. Repasó mentalmente las historias, los nombres, los rostros. Rocío, Manuel, Carla. Su abuela. Su hermano. No eran abstracciones, eran su ejército. Y ella era su única voz en la sala del trono, la cascada de pequeños aprendizajes de la noche. Superar el miedo inicial, usar la autenticidad como arma, transformar la rabia en combustible y analizar a su oponente. La había preparado para esto. Estaba lista, solo esperaba la pregunta que sabía que, inevitablemente, llegaría. Y la pregunta llegó, tal y como ella sabía que lo haría. Tras su monólogo sobre la valentía estratégica, el señor Beltrán se giró hacia ella, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta de lino. Su sonrisa era la de un cazador que juega con su presa antes de dar el golpe de gracia. «Y usted, Ramírez», dijo, con una condescendencia que helaba la sangre, haciendo hincapié en su apellido como si fuera una marca de ganado. «Nuestra nueva experta en finanzas. Ilumínenos. ¿Qué opina? ¿Cómo optimizamos el capital humano de bajo nivel?» La mesa entera se giró para mirarla, expectante. El aire se espesó, cargado con el peso de esa pregunta. Para ellos, era una simple consulta de negocios, una oportunidad para que la nueva directiva demostrara su valía. Para Elena, era el momento que había estado esperando, el precipicio al que había caminado durante días. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor salvaje en el silencio del salón. Sintió una última oleada de pánico, la voz del síndrome del impostor gritándole que huyera. Pero entonces, vio los rostros de sus compañeros en su mente, vio las manos artríticas de su abuela, y una calma gélida, una resolución forjada en la desesperación, se apoderó de ella. No iba a huir. No esta vez. Había venido a hablar por los que no tenían voz, y no iba a desperdiciar su única oportunidad. Respiró hondo una última vez, sintiendo el aire llenar sus pulmones como si fuera valor líquido. Y levantó la vista para mirar directamente a los ojos del hombre más poderoso de la sala. Con una voz que al principio tembló pero que ganó firmeza con cada palabra, Elena ignoró por completo la pregunta en los términos en que fue formulada. No habló de optimización, ni de capital, ni de porcentajes de ahorro.
En su lugar, introdujo en aquella conversación aséptica y deshumanizada un concepto que todos ellos habían olvidado: un nombre propio. Señor Beltrán, comenzó, y el simple hecho de pronunciar su nombre sin el tono de reverencia habitual ya fue un pequeño acto de rebelión. No le puedo dar una estrategia financiera, no soy esa clase de experta, pero puedo hablarle de Rocío. Rocío tiene 48 años y lleva 15 limpiando la planta de recursos humanos. Quizás la han visto alguna vez, aunque lo dudo. Ella es una de esas personas que se vuelven invisibles a fuerza de estar siempre ahí, asegurándose de que el mundo de ustedes funcione sin contratiempos. Hizo una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire, un ancla de realidad en un mar de abstracciones. Las miradas de los ejecutivos pasaron de la curiosidad condescendiente a una incipiente incomodidad. No estaban acostumbrados a que les hablaran de la gente de la limpieza por su nombre. Elena continuó, su voz ahora completamente estable, tejiendo la primera hebra de una verdad que estaban a punto de escuchar, les gustara o no. Rocío tiene 2 hijos en la secundaria y un sueldo que apenas le alcanza para llegar a fin de mes. Sin embargo, cada quincena, saca una parte de ese dinero para comprarle las medicinas a otra compañera, a María, cuyo hijo tiene asma crónico, y cuyo seguro no cubre el inhalador más caro. La historia de Rocío cayó sobre la mesa con el peso de un yunque. Elena describió con una precisión casi quirúrgica los detalles que ella conocía de primera mano. Cómo Rocío envolvía el dinero en una servilleta para que María no se sintiera avergonzada al aceptarlo. Cómo le decía que era un préstamo que nunca le cobraría. Cómo lo hacía en el silencio del vestuario del sótano, lejos de cualquier mirada que pudiera convertir su generosidad en un espectáculo. Esa, señor Beltrán, es la economía que yo entiendo, dijo Elena, su mirada fija en la del CEO. Una economía de solidaridad, no de optimización. Una en la que el capital humano no es un recurso que se exprime, sino una comunidad que se cuida. El silencio en la mesa era ahora denso, palpable. Las sonrisas se habían borrado de los rostros. Elena no les estaba dando una opinión, les estaba mostrando una fotografía de una realidad que ocurría a pocos metros bajo sus pies, un universo moral que su lógica de coste-beneficio era incapaz de procesar. El vicepresidente Arturo carraspeó, visiblemente incómodo, e intentó desviar la conversación, pero Elena no se lo permitió. Aún no había terminado. Su segunda historia ya estaba lista, afilada y precisa, preparada para derribar otra de las murallas de su indiferencia. Sabía que había captado su atención de la forma más inesperada posible, y no iba a soltarla. El poder de su narrativa residía en su autenticidad, en los detalles que demostraban que no estaba inventando una fábula sentimental, sino relatando hechos verificables de la vida de personas a las que ellos habían decidido ignorar por completo. Luego está don Manuel, continuó Elena sin darles tiempo a reagruparse. Tiene 62 años y le faltan 3 para jubilarse. Es el conserje principal del turno de noche. Su trabajo empieza oficialmente a las 10, pero él llega todos los días a las 9, una hora antes, sin cobrar un solo peso extra. ¿Saben por qué? Porque dice que el mármol del vestíbulo principal necesita un tratamiento especial antes de que pase la pulidora. Un secreto que aprendió de su padre, que también fue conserje. Dice que ese vestíbulo es la base supa de la empresa, y que tiene que estar impecable. Su orgullo no está en su cheque de pago, está en el reflejo perfecto que deja en esos suelos. Elena describió las manos de don Manuel, nudosas y agrietadas por décadas de trabajo, y cómo, a pesar del dolor de la artritis, se arrodillaba para revisar las esquinas y asegurarse de que no quedara ni una mota de polvo. El mes pasado, su supervisor le dijo que no era necesario que viniera antes, que estaba desperdiciando su tiempo. Don Manuel simplemente asintió, y al día siguiente, volvió a llegar a las 9. Porque para él, no es un desperdicio. Es una cuestión de dignidad, de respeto por su oficio. Con cada palabra, Elena estaba desmontando la narrativa corporativa que ellos habían construido. Estaba reemplazando sus términos, eficiencia, recursos, optimización, con los suyos, solidaridad, orgullo, dignidad. Estaba humanizando las cifras, dándoles un rostro, una historia y un nombre a los costes operativos, que planeaban recortar sin pensarlo 2 veces.
Ahora que había plantado las semillas de la duda y la incomodidad, era el momento de conectar los puntos y llevar su argumento a la conclusión inevitable. Su voz, que había sido descriptiva y calmada, adquirió un filo de acero, una intensidad que obligó a todos a enderezarse en sus asientos. «Usted me pregunta cómo optimizar a esa gente», dijo, y la palabra optimizar sonó como un insulto en sus labios. Pero la pregunta está mal formulada. Rocío no es un coste que se pueda reducir, es el corazón que mantiene unida a nuestra comunidad. Don Manuel no es un activo reemplazable, es la memoria y la conciencia de este edificio. Ustedes hablan de recortar personal para ahorrar un 18%. ¿Han calculado cuánto vale la lealtad de un hombre que trabaja una hora extra gratis cada día por puro orgullo? Han puesto en sus hojas de cálculo el precio de la solidaridad de una mujer que comparte lo poco que tiene para que un niño pueda respirar mejor. La confrontación era directa, brutal. Ya no se escondía detrás de las historias, las usaba como un arma, apuntando directamente al núcleo de su filosofía empresarial. El miedo que han sembrado en los pasillos con sus rumores de despidos no va a hacer a esta empresa más eficiente, solo la hará más cruel. Están tratando de optimizar la parte equivocada de la ecuación. Están rompiendo la confianza, la única cosa que hace que gente como Rocío y Manuel den más de lo que se les pide, no por obligación, sino por convicción. Finalmente, llegó el momento del golpe de gracia. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija, inquebrantable, en la del señor Beltrán, que la observaba con una mezcla de shock y una furia apenas contenida. Ya no había rastro de la joven asustada que había entrado en esa sala. En su lugar, había una mujer que había encontrado su voz en el lugar más improbable. Recurrió a la sabiduría destilada de su abuela, la única herencia de valor que poseía, y la convirtió en la frase que lo cambiaría todo. Mi abuela, que sabe más de la vida que todos nosotros juntos en esta mesa, siempre me ha dicho algo muy simple, dijo, y su voz se suavizó, adquiriendo un tono casi profético. Me dijo, mija, esta gente de arriba se pasa la vida cuidando el edificio, puliendo los cristales, admirando la altura que han alcanzado, pero se olvidan de los cimientos. Hizo una pausa dramática, un silencio que se extendió por la sala como una onda expansiva, cargado de la verdad que estaba a punto de desatar. Entonces, con una claridad y una fuerza que resonaron en cada rincón del lujoso comedor, pronunció la sentencia final. Y sin cimientos, señor Beltrán, cualquier rascacielos, por muy alto que sea, se derrumba. La metáfora era tan simple, tan visual y tan irrefutable que nadie pudo rebatirla. Había usado su propio símbolo de poder, el rascacielos, para exponer su mayor debilidad. Un silencio sepulcral, profundo y pesado cayó sobre la mesa. No era un silencio incómodo, era un silencio de aniquilación. Las sonrisas burlonas y las miradas condescendientes se habían desvanecido por completo, reemplazadas por una gama de expresiones que iban desde la estupefacción hasta una vergüenza palpable. El señor Beltrán se quedó sin palabras, con la boca ligeramente abierta, públicamente desarmado, no por un argumento de negocios, sino por una verdad humana que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Su máscara de arrogancia se había hecho añicos, dejando al descubierto al hombre que había olvidado la base sobre la que se construía su imperio. Algunos de los directivos más jóvenes bajaron la mirada hacia sus platos, incapaces de sostener la de Elena. Otros, los más veteranos, la miraban con una expresión nueva, una mezcla de sorpresa y un respeto a regañadientes. En esa mesa, rodeada de poder y riqueza, una joven afanadora, una invisible, acababa de cambiar las reglas del juego. No había gritado, no había suplicado. Simplemente había dicho la verdad. Y la verdad esa noche había resultado ser más poderosa que todos sus millones, sus estrategias y sus planes de optimización. La victoria de Elena no fue ruidosa, fue un silencio que lo decía todo. El caballo de Troya había cumplido su misión. La ciudadela había sido conquistada desde dentro, no con una espada, sino con una historia. Tras pronunciar su última frase, Elena no esperó una respuesta. No se quedó a presenciar el impacto de sus palabras ni a recoger los pedazos de las máscaras que acababa de romper. Con una dignidad que nadie en esa sala habría esperado de ella, se levantó de la silla con calma, alisó su sencillo vestido azul, y sin mirar a nadie más, se dio la vuelta y caminó hacia la salida.
Su partida fue tan silenciosa como su llegada, pero el vacío que dejó era ensordecedor. El eco de sus palabras, sin cimientos, cualquier rascacielos se derrumba, permaneció suspendido en el aire. Una acusación que nadie se atrevía a tocar. El señor Beltrán, con el rostro pálido y los labios apretados en una fina línea de furia humillada, parecía haber envejecido 10 años en un minuto. Los demás directivos evitaban su mirada, absortos de repente en los intrincados dibujos de sus platos. La cena, que había sido un ejercicio de autocelebración y poder, se había convertido en un velatorio. Fue un asistente del director de recursos humanos quien, con un pánico disimulado, confirmó lo que algunos ya sospechaban tras la naturaleza de su discurso. Un rápido cruce de datos en su teléfono reveló la verdad. Aquella joven no era la nueva directora de finanzas, era una afanadora. La revelación no provocó risas, como Elena había temido, sino una capa adicional de desconcierto y una vergüenza aún más profunda. Habían sido desnudados, no por una igual, sino por una de las sombras que habitaban su edificio, una mujer a la que habían considerado hasta ese momento parte del mobiliario. La noche siguiente Elena se presentó a su turno con el estómago hecho un nudo, convencida de que sería recibida por un guardia de seguridad y su carta de despido. Cada paso hacia el sótano se sentía como una caminata hacia el cadalso. Sin embargo, en lugar de una terminación, encontró un ambiente extraño, una mezcla de miedo y un respeto recién descubierto. Sus compañeros la miraban de una manera diferente. Algunos, como Carla, la observaban con una mezcla de admiración y terror, como si fuera una especie de santa loca que se había inmolado por ellos. Otros, los más mayores, le daban palmaditas en el hombro en silencio, un gesto que valía más que 1000 palabras. La noticia de lo ocurrido en la cena se había filtrado a través de los camareros del evento, convirtiéndose en una leyenda susurrada en los pasillos de servicio. Nadie sabía exactamente qué pasaría, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire no solo olía a incertidumbre, sino también a una diminuta y frágil semilla de esperanza. La tensión se rompió a mitad de la noche, no con la llegada de un supervisor enfadado, sino con la de un hombre que nunca antes había pisado el sótano. Era don Javier Aldama, uno de los socios fundadores de la empresa y el único miembro del consejo que el señor Beltrán realmente temía. Un hombre de 70 años, con un traje impecable pero una mirada que no juzgaba, pidió hablar con Elena Ramírez. La llevó a un lado, lejos de las miradas curiosas, y lo que le dijo no fue una reprimenda, sino una confesión. «Llevo 40 años en esta empresa», comenzó con voz grave, «y esta es la primera vez que alguien me recuerda por qué la fundamos. Gracias». Las palabras de don Javier no fueron el final de la historia, sino el principio de un cambio real y tangible. 2 días después, un comunicado oficial, redactado en un tono inusualmente humano, apareció en todos los tablones de anuncios de la empresa. El plan de reestructuración del personal de limpieza quedaba cancelado indefinidamente. En su lugar, se anunciaba la creación de un nuevo Comité de Bienestar Laboral, un organismo diseñado para actuar como puente entre la dirección y los empleados de todos los niveles, asegurando que las decisiones estratégicas tuvieran en cuenta el factor humano. El alivio que recorrió los pasillos del sótano fue tan profundo que casi se podía oír. Rocío lloró abrazada a Elena, incapaz de articular palabra. Don Manuel, con los ojos húmedos, simplemente le apretó la mano con una fuerza que transmitía toda su gratitud. Pero el cambio más significativo para Elena llegó en forma de una oferta de trabajo. Don Javier le propuso formar parte de ese nuevo comité. No era un puesto directivo ni tenía un sueldo exorbitante. Era una posición modesta, de enlace, pero con una responsabilidad inmensa: ser la voz de aquellos que, hasta ahora, solo habían tenido derecho al silencio. Su trabajo consistiría en escuchar, documentar y presentar informes sobre las condiciones, necesidades y preocupaciones de los empleados que sostenían la empresa desde sus cimientos. Por primera vez en su vida, su capacidad de observación, antes una herramienta de supervivencia silenciosa, se convertía en su principal activo profesional. La vida de Elena se transformó de maneras que nunca había imaginado. Su nuevo horario era diurno, lo que le permitía cenar con su abuela y ayudar a su hermano con los deberes cada noche. El sueldo, aunque modesto para los estándares corporativos, era suficiente para pagar el alquiler sin angustia, comprar todas las medicinas de doña Elvira y matricular a su hermano en un curso de informática que él tanto deseaba.
Pero el cambio más profundo no fue económico, sino existencial. Dejó de ser invisible. En los pasillos, tanto directivos como personal de mantenimiento la saludaban por su nombre. Su pequeña oficina, un cubículo en una esquina del Departamento de Recursos Humanos, se convirtió en un lugar de peregrinaje para trabajadores que durante años habían sentido que no tenían a quién recurrir. Escuchaba sus problemas, desde un uniforme desgastado hasta un conflicto con un supervisor, y los traducía en informes claros y concisos que llegaban directamente al escritorio de don Javier. Su primera gran victoria fue conseguir que la empresa invirtiera en calzado ergonómico para todo el personal de limpieza y mantenimiento, una pequeña medida que redujo drásticamente las quejas por dolores de espalda y pies. No era un cambio revolucionario, pero era real, era un cimiento. Estaba, ladrillo a ladrillo, ayudando a construir un edificio más justo desde dentro. El señor Beltrán no fue despedido. El mundo corporativo rara vez es tan justo o tan poético. Sin embargo, su poder fue sutilmente erosionado. Don Javier Aldama asumió un rol más activo en las decisiones del día a día, y cualquier iniciativa que implicara recortes de personal ahora tenía que pasar por el filtro del nuevo comité, donde la voz de Elena, respaldada por datos y testimonios reales, tenía un peso inesperado. Beltrán aprendió a evitarla en los pasillos, incapaz de enfrentarse a la mirada de la mujer que, con unas pocas historias, había desmantelado su autoridad frente a sus pares. Para Elena, la victoria no residía en la caída de su adversario, sino en el ascenso de su gente. Mantuvo su amistad con Carla, Rocío y los demás, y a menudo bajaba al sótano a la hora del almuerzo para compartir un café y escuchar, no como una empleada de comité, sino como una de ellos. Nunca olvidó de dónde venía. El vestido azul de su madre seguía colgado en su armario, ya no como un recordatorio de una noche de terror y valentía, sino como un símbolo de su propia identidad, la prueba de que la autenticidad podía ser el arma más poderosa de todas. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de la empresa, un recordatorio constante para los de arriba de que las paredes de cristal de sus oficinas no eran a prueba de la verdad. Aquella noche, en una mesa rodeada de poder y riqueza, los hombres más importantes de la corporación aprendieron de una joven invisible que el verdadero valor de una empresa no se mide en la cotización de sus acciones, sino en la fortaleza de su gente. Elena Ramírez no solo salvó el trabajo de sus compañeros, les devolvió algo mucho más valioso: la dignidad de ser vistos y escuchados. Su viaje desde la invisibilidad del sótano hasta un asiento en la mesa donde se tomaban las decisiones no fue un cuento de hadas. Fue la demostración de que una sola voz, armada con la verdad y el coraje de hablar por aquellos que no pueden, tiene el poder de sacudir los cimientos del rascacielos más imponente. Su historia no terminó con un final feliz de película, sino con algo mucho más importante: un comienzo justo. Un comienzo en el que el respeto dejó de ser un lujo para convertirse en parte de la estructura, un pilar tan esencial como el acero y el hormigón. Y en ese nuevo edificio, más sólido y humano, Elena encontró por fin su lugar, no en la cima, sino justo donde siempre debió estar, en el corazón de todo. El Comité de Bienestar Laboral no fue una solución mágica ni un gesto de relaciones públicas. Se convirtió, bajo la insistente y metódica guía de Elena, en un auténtico motor de cambio. Su primer informe no contenía gráficos ni proyecciones financieras, sino una colección de testimonios anónimos que detallaban las dolencias físicas causadas por el uso de equipos obsoletos y calzado inadecuado. Presentó fotografías de las manos agrietadas de sus compañeras por productos de limpieza agresivos, y el testimonio de un técnico de mantenimiento que había sufrido una caída por falta de señalización en una zona húmeda. La respuesta inicial de algunos mandos intermedios fue de escepticismo, tildando las quejas de menudencias. Pero don Javier Aldama, fiel a su palabra, respaldó cada una de las propuestas del comité. La inversión en calzado ergonómico fue solo el principio. Se revisaron los protocolos de seguridad, se sustituyeron los productos químicos más tóxicos por alternativas más seguras, y se instaló un buzón de sugerencias físico en el sótano, un símbolo tangible de que sus voces ahora tenían un canal directo. El legado de Elena no fue una revolución ruidosa, sino una serie de pequeñas y persistentes reformas que, sumadas, reconstruyeron la confianza desde la base. Demostró que cuidar de los cimientos no era un gasto, sino la inversión más rentable que la empresa podía hacer, una que no se reflejaba en el balance trimestral, sino en la disminución del absentismo laboral, y en una moral visiblemente más alta.
Pero el cambio más profundo no se reflejaba en los memorandos de la empresa, sino en el espejo del pequeño apartamento de Iztapalapa. Elena ya no era la joven que volvía a casa con la mirada perdida y el peso del mundo sobre sus hombros. La ansiedad crónica que le oprimía el pecho había sido reemplazada por un sentido de propósito que le daba una nueva luz a su rostro. Seguía siendo la misma joven introvertida y observadora, pero ahora su silencio no era fruto del miedo, sino de la escucha activa. El pasado doloroso, las noches de soledad y la sensación de ser un fantasma, no desaparecieron de su memoria, pero se transformaron. Se convirtieron en su mayor fortaleza, en el archivo de experiencias que le permitía entender el lenguaje del sufrimiento y la necesidad de los demás. Nunca se mudó de su barrio ni adoptó las maneras del mundo corporativo. De hecho, una de las condiciones que puso para aceptar su nuevo puesto fue poder seguir almorzando al menos 2 veces por semana en el comedor del sótano con sus antiguas compañeras. No quería convertirse en una de ellos, quería ser un puente, una traductora entre 2 mundos que se habían ignorado durante demasiado tiempo. Su abuela, al verla salir cada mañana con su cuaderno de notas en lugar de con el uniforme de limpieza, solía decirle con una sonrisa: «Mija, no has subido de puesto, has encontrado tu sitio». Y eso vale más que cualquier título en la puerta. La historia de Elena, contada en susurros en los pasillos y en las pausas para el café, se convirtió en algo más que un simple cotilleo. Se transformó en un catalizador. Su valentía, nacida de la desesperación, inspiró a otros a levantar la voz, no con quejas, sino con soluciones. Un empleado del departamento de correspondencia, que llevaba años observando ineficiencias en el sistema de reparto interno, se atrevió a presentar una propuesta de reorganización que ahorró a la empresa miles de pesos al mes en mensajería externa. Un grupo de secretarias del piso 12 utilizó el comité para solicitar un programa de formación en nuevas tecnologías, argumentando que su desarrollo profesional era también el desarrollo de la empresa. La cultura del miedo no se desvaneció de la noche a la mañana, pero la semilla de la posibilidad había sido plantada. La gente empezó a entender que su experiencia, por humilde que fuera su puesto, tenía valor. El legado de Elena no fue solo el de haber salvado 20 puestos de trabajo, sino el de haber desbloqueado el potencial de cientos de personas que, hasta entonces, creían que su única función era obedecer en silencio. Les enseñó que la invisibilidad es una elección, y que a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es una persona dispuesta a contar la historia correcta en la habitación correcta. Lo que aquella noche en la cena de directivos demostró, de una manera que ninguna presentación de PowerPoint podría haberlo hecho, fue una verdad fundamental sobre la naturaleza del poder y el valor. La lógica de la optimización, que ve a las personas como cifras en una hoja de cálculo, es inherentemente frágil. Se basa en la suposición de que el miedo es un motivador eficaz, y que la lealtad se puede comprar con un sueldo. Elena, con sus historias sencillas pero devastadoras, expuso la falacia de esa creencia. Demostró que la verdadera fortaleza de una organización no reside en sus activos financieros ni en su cuota de mercado, sino en la red invisible de confianza, respeto y dignidad que une a su gente. El rascacielos no se sostiene solo por sus vigas de acero, sino por las manos que lo limpian, lo mantienen y lo cuidan cada día. La lección principal que resuena de su viaje es que la empatía no es una debilidad en el mundo de los negocios, es la herramienta estratégica más poderosa. Ignorar las voces de los cimientos no es una medida de ahorro, es un acto de sabotaje a largo plazo. Aquella noche, los hombres más poderosos de la empresa aprendieron de la joven más invisible que el verdadero valor no se cuenta, se siente. Y que un corazón comprometido vale más que 1000 contratos. La historia de Elena Ramírez no es la de una afanadora que se convirtió en directiva. Es la historia de cómo la invisibilidad puede transformarse en una fuerza, y cómo la verdad, dicha con sencillez y coraje, puede desarmar a la arrogancia. Nos recuerda que en cada sótano, en cada taller, en cada rincón olvidado de nuestras organizaciones y sociedades, hay voces que merecen ser escuchadas, llenas de una sabiduría que no se enseña en las escuelas de negocios. Su viaje desde el anonimato hasta convertirse en la conciencia de una corporación es la prueba de que un solo acto de valentía puede tener un efecto dominó, cambiando no solo un destino sino toda una cultura. Nos enseña que los verdaderos líderes no siempre son los que ocupan los despachos más altos, sino aquellos que tienen el valor de defender la dignidad de los demás, sin importar el coste personal.
Es un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de una historia bien contada. Si crees que ninguna lucha merece ser solitaria y que cada pequeña victoria tiene el poder de cambiar el mundo, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de personas que, como Elena, se atrevieron a desafiar lo imposible. Gracias por escuchar.